Hola a todos y a todas y bienvenidos al apartado 5 de metodología para realizar entrevistas individuales e itinerarios a personas emprendedoras. La labor del técnico o de la técnica de emprendimiento consiste en guiar, en orientar y en ayudar a la persona emprendedora para que pueda consolidar su idea o su proyecto de negocio y para que pueda crecer y desarrollar sus competencias emprendedoras, siempre respetando las decisiones que la persona emprendedora quiere tomar sobre su propio negocio. Personalizar un itinerario de emprendimiento no es una tarea sencilla y es muy importante obtener la información máxima o la máxima información posible en la entrevista individual y en las reuniones de seguimiento para poder diseñar conjuntamente con la persona emprendedora un itinerario emprendedor que contenga acciones que estén conectadas tanto a la realidad socioeconómica del entorno donde la persona emprendedora quiere emprender como a su vida familiar y personal. Es decir, la función del técnico no solo consiste en ayudar a la persona emprendedora a hacer un plan de negocios, a tramitar una documentación o a conseguir una subvención, sino que también el técnico debe apoyar emocionalmente a la persona que va a emprender. Debe asesorarle en todo momento, no solo para la viabilidad técnica de su proyecto, sino también para la viabilidad emocional de ese proyecto, poniendo el foco a partes iguales tanto en la persona como en el propio proyecto. El perfil del técnico, como habéis podido comprobar, es un perfil que no está establecido y que tampoco viene determinado por una formación específica. Es cierto que la persona que asume el rol de técnico debe tener pues, conocimientos en administración y gestión de empresas, quizás también conocimientos en orientación laboral e incluso puede haber emprendido con anterioridad. Y es muy importante que tenga habilidades personales como la empatía, la comprensión o la escucha activa. Al no existir una metodología establecida, es lógico que cada técnico o que cada técnica de emprendimiento emplee sus propias herramientas y sus propias metodologías para realizar entrevistas y reuniones de asesoramiento. Es más, esta técnica se va perfeccionando con el tiempo a lo largo de la vida profesional del técnico o de la técnica y variará en función de la persona emprendedora que tenga delante. Se ha de tener en cuenta que cada persona emprendedora es diferente y que no va a haber nunca dos proyectos iguales, con lo cual no va a haber itinerarios que sean idénticos uno de otro. Sin embargo, sí que existen dos competencias fundamentales que todo técnico o que toda técnica de emprendimiento debe tener, que son la escucha activa y el arte de preguntar. Y nosotros como técnicos utilizamos estas pautas enmarcadas en la palabra listen, que es escuchar, para pues hacer entrevistas individuales e itinerarios efectivos. En primer lugar, el técnico de emprendimiento debe mostrar interés en la persona y en el proyecto que tiene delante. Debe dejar a un lado todas aquellas cosas que tenga en mente o que tenga entre manos para centrarse en la persona y que la persona vea que el técnico o que la técnica tiene un interés en escucharle. En segundo lugar, está preguntar. Preguntar es la clave para obtener la información necesaria que permita al técnico diseñar estos itinerarios y hacer un correcto seguimiento del proceso. Se deben realizar preguntas abiertas y aunque al principio cuesta realizarlas, es cuestión de práctica. Estas preguntas deben ser preguntas neutras que no dirijan la toma de decisiones de la persona emprendedora. Cuando hablamos de preguntas abiertas, hablamos de preguntas que se formulan de manera que la persona pueda responder todo aquello que se le ocurra. La persona emprendedora tiene total libertad para contestar y son preguntas que no se limitan a un sí o a un no o a tomar una decisión u otra. Son preguntas que permiten a la persona explayarse
y expresar todo lo que necesita. Es cierto que no siempre van a ser útiles estas preguntas abiertas, y en ciertas ocasiones se van a tener que utilizar preguntas más cerradas, orientadas a conseguir una respuesta en concreto, pero al principio, en una entrevista inicial, es muy importante hacer preguntas del tipo: ¿cómo surge esta idea de negocio? ¿Cómo va a ser el proceso productivo? ¿Cuál es la estructura de gastos o la fuente de ingresos del negocio? Que permitan que el técnico, bueno, pues pueda escuchar al emprendedor y que éste pueda explayarse y contar todo lo que tiene en mente. La tercera pauta es estar alerta, porque el lenguaje no verbal también es muy importante, y aunque no seamos expertos en lenguaje no verbal, hay que estar atento a qué dice y a cómo se comporta la persona que tenemos delante. La cuarta pauta es comprobar nuestra propia comprensión. El técnico debe entender a la persona emprendedora y preguntar cuando no comprenda lo que le está diciendo, para captar la máxima información posible. No debemos realizar suposiciones ni creer que entendemos lo que la otra parte nos está contando. Empatizar. Como técnicos de emprendimientos tenemos que poner foco tanto en la persona como en el proyecto, y aunque parezca fundamental la viabilidad económica o técnica de la idea de negocio, debemos leer entre líneas e intentar definir el perfil de persona emprendedora que tenemos delante. A veces es incluso mucho más importante brindar apoyo emocional y apoyo técnico. Y por último, neutralizar nuestros sentimientos, siempre cuando sea necesario. La realidad del proyecto debe analizarse desde una óptica lo más objetiva posible por parte del técnico de emprendimiento, y dejar su opinión a un lado. Como os decía, la clave es escuchar y escuchar a la persona que tenemos delante, para intentar comprender qué es lo que tiene en la cabeza y cómo quiere convertir esa idea en un proyecto viable. Y para realizar correctamente una entrevista o una reunión de seguimiento, no solo es importante la metodología de escuchar y preguntar, sino que también se dan algunos elementos o algunos factores que son importantes para hacer mucho más productiva esta reunión o esta sesión. El espacio físico, el lugar donde se realiza la entrevista, debe ser un lugar en el que el técnico o la técnica y la persona emprendedora se sientan cómodos y tranquilos para poder conversar, evitando ruidos externos o el paso de personas, y sobre todo que no se respete la confidencialidad de la conversación. Si la persona emprendedora dispone de un local o de un espacio físico, también este podría ser un espacio adecuado para realizar esta entrevista. El tiempo de reunión debe ser un tiempo que permita escuchar a la persona emprendedora y fijar objetivos de cara a una próxima reunión. Se aconseja disponer entre 60 y 90 minutos de reunión con la persona emprendedora. Y la temporalidad de las reuniones también es importante, porque la persona debe tener tiempo entre reunión y reunión para poder conseguir esos objetivos. Es aconsejable que el periodo entre reuniones sea de entre 2 o 3 semanas, aunque puedan existir situaciones excepcionales que tengan que atenderse lo antes posible. No todas las reuniones deben hacerse o tienen que hacerse de forma física, sino que también es aconsejable utilizar medios de comunicación como el teléfono, el correo o la videoconferencia para realizar asesoramientos. De hecho, para reuniones cortas y con dudas claramente definidas, son las herramientas que son más aconsejables. En cuanto a la información, es importante disponer de medios que permitan documentar toda la información que surge en una reunión con una persona emprendedora. El técnico debe utilizar herramientas que permitan recopilar y guardar la información, y que deba ser correctamente custodiada. Estas herramientas pueden ser herramientas digitales como un CRM, o incluso analógicas como los expedientes individuales en papel, pero es muy importante que esta información sea confidencial y que se cumpla con el Reglamento General de la Protección de Datos, porque son datos sensibles. Hablamos no solo de ideas, sino también de cifras, de planteamientos económicos que deben ser totalmente confidenciales y que solo deben conocer el técnico o la técnica y la persona que va a emprender. Y por último, si se dispone de información previa
antes de la reunión o de la entrevista inicial sobre el negocio o sobre la idea de la persona emprendedora, el técnico puede buscar información que le oriente aún más sobre las tendencias del sector, sobre el modelo de negocio, sobre los requerimientos legales, sobre ejemplos de este proyecto en otros países, intentando anticiparse a las posibles preguntas que tenga la persona emprendedora. Aquí os dejamos algunos recursos interesantes sobre cómo realizar una entrevista individual. Y hasta aquí el apartado número 5 del módulo 2 de metodologías para realizar entrevistas individuales e itinerarios para personas emprendedoras.